tal? Bueno, como les comentaba en la clase anterior, hoy vamos a compartir la segunda parte sobre el tema tecnología y patrimonio que nos brindó el arquitecto Carlos Moreno, que es parte del comité de vocales de la Comisión Nacional de Monumentos. Así que vamos directamente hoy a escuchar esta valiosa entrega que tenemos para compartir, esperando que todos hayan disfrutado de la clase anterior. Adelante entonces, por favor. Gracias. Acá están trabajando haciendo una fachada en el 18, empieza también con esas nuevas cosas, y eso se acentúa mucho después con la instalación del virreinato y de una nueva clase, una clase burguesa comerciante, porque antes el gran ornato en nuestra región se dedicaba a las iglesias, no a las casas. Ustedes fíjense que las grandes obras, y las vamos a ver, son las iglesias. Las casas son, aunque sean buenas, son relativamente simples. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a una parte que tiene que ver con el siglo XIX. Hay un cambio muy importante de la sociedad. Primero se agotó ese mundo feudal, ese mundo colonial que llegó. Toda nuestra sociedad, toda América, y había llegado a un grado de madurez que necesitaba otro tipo de cosas, y habían pasado cosas tan importantes como la revolución industrial, con la incorporación de nuevas energías, la incorporación de máquinas, la incorporación del hierro como componente importante de la nueva cultura en vez de la madera. Surge también una burguesía pujante que tiene otros modelos o mejor dicho, quiere compartir los modelos que tiene la nobleza, pero en su clave. No, por ejemplo, van a pasar cosas tan importantes como un noble encargaba algo a un artesano, un burgués compra algo en un comercio que le provee una cosa que hizo una fábrica, en cantidad. Deja de aparecer para la obra de arte, para la obra de arquitectura, el mecenazgo, se transforman muchísimas de esas estructuras. A nosotros nos llega por un agotamiento también. Un agotamiento que se va produciendo en los núcleos urbanos más importantes. Generalmente todo ese cambio se produce cercano a los puertos. El núcleo y la articulación entre ese mundo que estaba cambiando en Europa y esta América que empezaba a querer soñar, ¿no? Vemos las fábricas, imágenes, por ejemplo, de las nuevas construcciones con hierro que dan un salto cualitativo enorme en las luces, en las posibilidades y en la repetición. Y por otro lado, en esa imagen de Baclé que tenemos al costado, aparece nuestra nueva burguesía que consume o quiere consumir cosas nuevas. Y entonces van a aparecer en las casas de la clase relativamente pudientes, que ya no se encala una pared, sino que se empapela. Ya no se pone un cielo raso a la vista, sino que se le pone una tela tensada. Y vamos a ver a aparecer cosas como, fundamentalmente después de nuestra independencia, como ideas del confort, que empiezan a reflejarse en los modos de vida. Esa es una arquitectura que tiene todo un gran cambio, un cambio revolucionario que dura para las clases burguesas prácticamente todo el siglo XIX, y para las clases populares lo rajuñan un poco en los comienzos del XX y se consolidan a mediados del XX. Las ideas de confort, unas ideas, inclusive a mediados del siglo va a aparecer una cosa nueva que es la idea de saludable, de higiénico, frente a un mundo que se manejaba con cosas arcaicas y que comprometían las epidemias, toda una cantidad de cosas de ese tipo, ¿no? Y se empieza a construir con azotea, que duplican por otro lado la superficie de la casa. Eso también tiene que ver con el crecimiento de la densidad de la población, donde los lotes se fueron cada vez estrechando más, repartiendo más, agotando las huertas, o sea, desapareciendo hasta los patios. Una de las grandes construcciones que se hacen, pero todavía con las viejas técnicas, son modernos
propuestas, modernos requerimientos, como es el edificio de rentas, 1848, que es de Taylor, pero con la vieja estructura tecnológica. Paredes de mampostería portantes, vigas de madera, el viejo estilo, y aparecen algunas cosas nuevas, como por ejemplo una claraboya, 1848, para iluminar adentro. Esto es un edificio que está situado donde ahora está el banco hipotecario. Seguimos. Los tipos de entrepiso. Los entrepisos fundamentalmente empieza a aparecer la viga, pero con un nuevo cambio. La viga del 18 en general era de sección cuadrada, es de facetar un tronco. La viga del 19 y de fines del 18 empieza a ser rectangular, en general, ¿no? Puede ser. ¿Por qué? Porque la viga se corta y se une a un elemento nuevo, que es la libertad de comercio, y entonces nosotros vamos a ver que podemos consumir pinoteas que se cortan aserrando con sierras mecánicas, hidráulicas, ¿no? Todavía, o podría ser alguna con energía de vapor. Y empieza a haber un mayor aprovechamiento de lo que es la sección de la madera rectangular, quizás en una relación de 1 a 3, ¿no? Después vamos a ver en otras imágenes, por ejemplo, la aparición en la quinta imagen de rieles Barlow. Eso es en la casa de Lorriaga, en un sector. ¿Qué son los rieles Barlow? Los rieles Barlow son los rieles de hierro forjado usados para el primer tendido de la Porteña, el primer ferrocarril, y se usaron hasta 1870, donde son reemplazados por rieles de patín, que es el riel moderno que vemos ahora. ¿Por qué? Porque el riel Barlow es de hierro forjado y el riel de patín es de acero. Para eso hizo falta que el acero bajara de precio con las nuevas formas de tratamiento, que son los hornos Bessemer. Seguimos. Y entonces aparece un elemento nuevo. En 1854 se trata de terminar lo que fue el antiguo Teatro de la Comedia para transformarlo en el Teatro Colón, a cargo del ingeniero Pellegrini, Carlos Enrique Pellegrini, un hombre de una enorme creatividad. Y se trae una estructura que la compraron en Irlanda, la traen y la arman. ¿Por qué? Porque las estructuras de fundición, especialmente las columnas, generan un nuevo espacio. Fíjense ustedes que los espacios que tenemos nosotros con los grandes pilares de las bóvedas, el pilar se traga el espacio. Mientras que la columna de fundición tiene una sección muy chica y permite grandes luces y aparte permite algo que es importante, la integración de los espacios. El Teatro Colón fue una joya en su momento, llegó a tener hasta un depósito de hielo para refrigerar, donde se traía el hielo, porque no había por cómo fabricar el hielo, sino que se lo traía en barcos, y para 1000 toneladas de hielo. El Teatro Colón es algo así como la obra paradigmática que marca el cambio de las formas de la tecnología y por supuesto de las consecuencias en la arquitectura. Seguimos. El otro gran edificio que todavía está y que se puede visitar los jueves es actualmente la Academia de la Historia, la Academia Nacional de la Historia, el viejo edificio de la Legislatura de Buenos Aires, de 1863. Otro edificio armado como un mecano. Esto es uno de los elementos nuevos que permite la prefabricación y la construcción en hierro, ¿no? Seguimos. Las estaciones de ferrocarril. El ferrocarril fue uno de los grandes innovadores en traer tecnología. Sus nuevas formas, desde el tendido de las vías hasta la regularidad en el hecho de los horarios, hasta las comunicaciones para que todo funcione como sistema. No son cosas aisladas, sino que todas están integradas en un sistema que llega a una consecuencia, la eficacia. Bueno, vamos a ir viendo desde la primera estación, 1856, la estación de Constitución, 1885, con una estructura de más luz y más elaborada, y los depósitos del Mercado Nacional de Frutos, de 1884, con luces relativas, pero con construcciones muy, muy importantes. Acá vemos un tema que
muy poco llegó, nada de esto llegó hasta nosotros, pero son edificios que se unían con un elemento nuevo aparte de la fundición y del uso de la madera en masa, o sea, en grandes cantidades, que es la chapa ondulada, la chapa galvanizada. La chapa galvanizada fue uno de los grandes desarrollos en la construcción del siglo XIX. Empiezan sus desarrollos en Francia y en Inglaterra alrededor de 1840. Aquí vemos, por ejemplo, el edificio de la Estación Central de 1872, que se quemó en 1896. Era un edificio prefabricado, traído de Inglaterra. Los kioscos que estaban en el muelle de pasajeros, el famoso hotel de inmigrantes, que anteriormente, de madera y de chapa, que anteriormente había sido un panorama, que estaba en la calle Florida, un panorama donde, al modo antes del cine, se veían vistas de Buenos Aires. No duró mucho tiempo y lo rearmaron como hotel de inmigrantes. Y después los grandes elevadores de grano de ingeniero White, desarmados, 1895, cuando se instala el puerto de Bahía Blanca. ¿Sí? Y acá hay un tema que nos queda como un gran testimonio. Todo este tipo de cosas, ese intercambio, se empieza a hacer con una forma nueva, ya desde el principio del siglo, que es el catálogo. Las industrias que ya no conocen al consumidor, su forma de comunicación y de venta es el catálogo. Entonces ese catálogo podía estar en la India, podía estar en la Patagonia, podía estar en Francia, y la gente con ese catálogo compraba los elementos que eran normalizados, o sea, eran intercambiables entre sí, y que aparte estaban clasificados con las viejas formas ya de la ilustración, de clasificar los componentes por número, con lo cual uno podía desde un lugar muy lejano, por medio de comunicación, ya el telégrafo se estaba instalando, pedir algo, mandar una carta de crédito y tener al cabo de unos cuantos meses sin haber visto al fabricante. Todo un nuevo sistema de comercialización. Es muy, muy interesante. Nosotros acá tuvimos un desarrollo de la industria nacional con varios, especialmente italianos y algunos franceses, herreros, artesanos, que de un pequeño taller, por ejemplo, Pedro Bacena o Zamboni, de pequeños talleres llegaron a tener al cabo de unos años, dado el vacío y la posibilidad y potencialidad que tenía el mercado nuestro, grandes industrias. Y hay algo que es una joya, que es el catálogo de Pedro Bacena de 1900, donde se reproducen todas las formas y todas las ofertas que tenía esa industria, muchas de las cuales eran copia de lo que se hacía en Europa en ese momento, pero es estar incorporado a formas nuevas. Y vamos a ver cosas que se traían de Europa, pero también vamos a ver en esos momentos una industria argentina que podía reproducir la mayoría de sus elementos en sus fundiciones. Y acá tenemos una joya, ya no existe más, aunque cada tanto aparece alguna pieza, que fue el pabellón argentino en esa feria del centenario de la Revolución Francesa, en París, 1889. Un pabellón que una de sus condiciones en el contrato era que podía ser desarmable y volverse a trasladar a la Argentina. Y ese pabellón que sintetiza mucho de las formas y de la tecnología, que Francia era en ese momento uno de los pioneros, y lo vemos en Eiffel y en una serie de talleres, y las exposiciones universales en ese momento servían para mostrar la capacidad de los países que lo organizaban. Y ahí también tenemos ese famoso, las luces o los anchos entre los apoyos de las estructuras. Y se llega, por ejemplo, el pabellón de las máquinas a 90 metros de luz, que es un alarde tremendo. Eso se reflejaba en que después estas empresas y estos países, por supuesto, tenían encargos de otros países para que le construyeran puentes, grandes salones, una cantidad de cosas. Y eso movía toda la industria en Europa, ¿no? Seguimos.
Después aparece un elemento que es revolucionario, el perfil. Los primeros perfiles eran muy difíciles porque no había todavía la tecnología como para poder hacer un perfil de acero grande. ¿Cómo se hacían las vigas? Se hacían compuestas, se hacían con hierros T, planchuelas y remaches, robronándolas. Esas son las primeras vigas. Por 1870 ya se podía trabajar y aparecen unas grandes laminadoras que permitían hacer perfiles. Eso viene mucho de la industria de hacer rieles para el ferrocarril. Y empieza a aparecer el perfil doble T, que es una expresión, un paradigma de lo que es la racionalidad de uso del material. Tiene el material en sus extremos y tiene un alma que los vincula. El perfil doble T empieza de alguna forma a ser la gran respuesta. Hay muchísimos tipos de perfil doble T, perfil Gray, depende de los usos. Y el perfil doble T tiene también otro elemento, se racionalizan o se estandarizan sus usos. Y entonces empiezan a aparecer inclusive hasta fichas donde dice un perfil de tal medida me aguanta tal carga, lo cual facilita la difusión y el uso. A nosotros empiezan a llegar los perfiles, así un uso por lo menos relativamente conocido, en los años 80. Y especialmente vamos a ver en pocos años el reemplazo de la viga de madera por el perfil doble T y la bovedilla de ladrillos. Y de esto va a ser una expresión muy fuerte la construcción de la ciudad de La Plata, 1882-84. Una cantidad de cosas. Seguimos. Aparece por otro lado la gran afluencia que hay desde mitad del siglo XIX en adelante de artesanos, especialmente italianos, que manejan el tema de la construcción. Y entonces, ¿qué traen? Traen sus modos, igual que en algún momento los habían traído los españoles, traen la medida del ladrillo, traen la forma de esa arquitectura renacimiento italiano, aplicada en algo que es quizás la máxima expresión de la memoria nuestra, la Casa Chorizo. Bueno, vamos a disfrutar en esta parte algunos minutos de un video documental del programa Proyecto Patrimonio que dirige el arquitecto Fermín Lavaki, que ya estuvo aquí con nosotros. En este programa lo entrevistan al arquitecto Moreno y él nos va a llevar de la mano a recorrer algunas de las viviendas que se empezaron a realizar en ese Buenos Aires finisecular y que también se reprodujeron en muchas otras ciudades del país donde la inmigración y los nuevos constructores dejaron su impronta en estas viviendas que le dieron un matiz tan particular a nuestras ciudades, especialmente a las ciudades puerto. La Casa Chorizo para mí es la gran expresión democrática que permitió que un inmigrante que no venían con riquezas ni con grandes capitales, sino con su cultura y sus ansiedades, permitió que es echar a raíces con una forma de la pequeña propiedad. Y echar a raíces si fuera suficiente de pensar todo el desarrollo de lo que podría ser su vida, el desarrollo de la familia, el crecimiento de la familia con el crecimiento de las habitaciones, y la renta cuando fueran viejos. Era como si fuera todo un círculo cerrado. Tiene como forma distintiva, así, encara algunos elementos de ornato, como el hecho de una modulación con pilastras, remate tipo cornisa. Es una arquitectura muy sencilla y fundamentalmente aditiva. La Casa Chorizo, que mucha gente dice viene de la casa mediterránea, la casa del modelo pompeyano, en realidad es una instancia propia, porque la casa empieza a evolucionar con algo que es el soporte, el lote. Y el lote definió el cómo puede ser una casa.
El lote tiene generalmente 10 varas de ancho y los largos son variables en función de la posición con respecto a la manzana. Y en definitiva tienen dos cosas que determinan. Una es una conexión con la calle y una conexión con la orientación, con el sol. Si se puede, se orienta al norte y si no, al este o al oeste, nunca al sur. Eso determinó cómo son las casas. Las casas en realidad son cubículos que se van adicionando uno tras otro, y en el frente fue casi una constante. Se dejó un espacio que era casi un módulo, que nosotros lo denominamos el espacio de la esperanza, que es lo que pensaban que alguna vez podría tener el negocio o la sala. Es algo que es como haber pensado lo que me gustaría llegar, pero en la mayoría de los casos ese espacio terminó con un limonero, algunos casos un enanito de jardín, hortensias y punto. El estilo es un tema de clase y el ornato es algo aditivo cuando llega a un nivel determinado. Lo básico es el cubículo y yo lo voy adornando o expresando a medida que la calidad económica y cultural de la familia lo expresa. Lo que tenemos que pensar es que una fachada no es para los de adentro, sino que es un mensaje del de adentro para el de afuera. Hizo falta superar una cantidad de cosas para que fuera necesario tener un mensaje que fuera distintivo de los otros. Si todos fueran iguales, no hacía falta mensaje. El tema es que esas cosas son aditivas. Y vamos a ver casas construidas 1870 y la fachada por ahí con piedra París en algún caso, con ornato y una serie de cosas, 1900. Cuando llegué a... es muy difícil que un inmigrante de entrada traiga un capital como para hacer una casa terminada. El tema de cómo se armaba una fachada es un tema de especialización, porque la casa la construía un albañil. Eran casas de mampostería de ladrillo asentadas en barro, y después, cuando se podía, se armaba la fachada. Y la fachada venía otra persona, que era el frentista. El frentista tenía un montón de conocimientos distintos, pero el albañil le tenía que haber dejado la mampostería preparada. Las cornisas se dejaban ya hechas en la mampostería. Hasta 1890 lo que encontramos es revoque de cal que puede estar reforzado con cemento. Desde 1890 en adelante, cuando se podía, se usaba una argamasa hecha con lo que le llamaban piedra París. Cemento, tenía mica, tenía arenas de distinto tipo y que da una superficie mucho más resistente. Y se agregaban elementos de ornato que se compraban en el taller del escultor. Había muchos talleres que se dedicaban a vender figuras de ornato. Una casa con ornato, macanudo, pero ¿cuándo es? Cuando un ornato que se le agrega primero italianizante, allá por 1870, 60, con figuras de terracota, con algunos elementos aditivos, con las rejas que tenían algunos elementos de antimonio, como los palmares o las cabecitas de Colón, que caracterizaban, pero eso no era de la gente común, Había que tener posibilidad de tener eso.
tener un revoque de afuera también, porque no era necesario para la vida de adentro, era para la expresión y la consolidación social. Todo ese tipo de cosas, lo que tenemos que ver es la fachada como el elemento que yo agrego como un mensaje al afuera y un mensaje comparativo. Cuánto más éxito tengo si es una fachada muy trabajada. La casa chorizo, que no está valorizada, se valorizan los palacios, no las casas chorizo. Sin embargo, en esas casas chorizo vivió un altísimo porcentaje de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y de nuestros padres. Otro elemento que aparece y que fue revolucionario y es expresión de la revolución industrial es la teja francesa. Las primeras tejas francesas de marca Girardoni se mostraron en París en 1844. La teja francesa es un elemento también de la racionalidad. Es una teja de fabricación industrial que se fabrica o mejor dicho, se diseñó con que su superposición es menos del 10%, mientras que una teja española, una teja era del 50% o más, y las tejas planas mucho más, con el gran peso que significaba para las estructuras. Esta teja se empieza a popularizar. Es una teja hecha igual que para esa época también había tenido una gran revolución, la industria cerámica. La industria cerámica que empieza a tener, en función del conocimiento científico, selección de las tierras. Después se moldea con moldes de fundición, por lo cual nos aparece tan nítido las letras con las marcas de las fábricas. En un molde de madera es muy difícil hacer eso. Y aparte, con un molde de fundición no se deforma y podemos hacer piezas iguales. Después esa teja tiene otro tema. En general ya, y toda la industria cerámica, empieza a tener hornos regulados. Unos hornos que, inclusive ya desde 1850 y pico en adelante, son los hornos Hoffman, que son continuos, eran redondos y continuos. O sea que se horneaba continuamente. Bueno, todo esto fue una enorme revolución de la industria cerámica, especialmente en Francia, donde también por otra vertiente va a aparecer, y derivado de la industria de la porcelana, el azulejo Pas de Calais, que nosotros conocemos, que también se difunde con toda esa industria y ese avance industrial, ¿no? También en función de la respuesta que necesitaba esa nueva arquitectura, porque la teja colonial desaparece, pero aparece la azotea. El techo plano tiene varias soluciones. Una de las soluciones era, se ponía la viga, una alfajía, sobre la alfajía se ponía una capa que se llamaban órdenes, o 2 o 3 de ladrillos trabados y con argamasa. Después se ponía una capa de baldosas de techo que eran muy finitas y porosas. Y después, en general, entraba bastante humedad. Y esos techos no sobrevivieron demasiado. Y lo vamos a ver que en la mayoría después al tiempo tienen revestimiento de dos tipos. Una de Rouveroy, que es una especie de membrana o cosa así, vegetal, o sea, de algodón o de papel deshecho, impregnada en asfaltos. Eso tiene una gran difusión ¿qué pasa? Con la difusión de la industria petrolera y con la difusión de los pozos en Estados Unidos. Y la otra cosa con la cual se cubría era con chapa ondulada. Y la aislación de muchas de estas cosas, si lo encontramos cuando descubrimos algún techo antiguo, muchas veces se hacía con tierra negra, una capa de tierra negra puesta antes de las chapas o antes del piso que se ponía, ¿no? Seguimos. Otros techos que aparecen, y ya nos aparece a nosotros con Haber cuando construyó el Correo en 1878, el techo con mansarda y pizarras.
Un techo que empieza a ser protagonista el techo, porque los techos planos no eran protagonistas. En el techo plano el que es protagonista es la balustrada con el petril. Inclusive hay una negación, inclusive hay casos que nos pasan en las provincias de ordenanzas donde se prohíbe dejar el techo de tejas con sus caídas de agua a la calle y se obliga a poner un petril. Eso hacia fines de siglo. La carpintería, un tema nuevo y que se acentúa, y esto se acentúa mucho a fines del siglo XVIII, que es la incorporación del vidrio por el hecho también de ver vidrio transparente. Acá vemos detalles de carpinterías, estas son de 1880 y hay una carpintería que es de 1812 en la casa de Santa Coloma, que hay un tema que es importante, las tecnologías no se cortan un día. Mientras no cambie la situación de la sociedad y no cambien las posibilidades de los recursos, tienen inercias. Y nosotros vamos a ver el uso de un modelo de carpintería de 1880, por ahí en 1830, cuando ya se estaba instalando el otro modelo, o el herraje. Es muy interesante porque si uno no comprende las tecnologías, las inercias de las tecnologías y las comunicaciones, porque nosotros vamos a ver los cambios donde hay comunicaciones. Donde no hay comunicaciones, el cambio es muy lento. ¿Bien? Hoy tenemos una visión instantánea del mundo, pero en aquella época no. Acá vemos una evolución de puertas, un tema muy fuerte en el cambio, es que al cambiar la sociedad, una sociedad aristocrática, las que fabricaban grandes puertas, que se hacían, esos grandes portones se hacían para las iglesias, que se hacían un gran portal que se abría cuando había que salir con el palio o con las luminarias y una serie de cosas en la procesión, pero en los días comunes tenían los postigos, que son unas puertas más chicas. Cuando viene la Revolución de Mayo, cambió la circunstancia y al poco tiempo vamos a ver los cambios de las puertas. Por ejemplo, la puerta esa que tiene verde, que tiene una banderola arriba, es la puerta de la casa de Lorriaga, que se construyó alrededor de 1812. Ya es una puerta burguesa. Es para entrar, no para significar. Al lado tenemos una puerta, que es de 1828, en la iglesia de San José del Rincón, en Santa Fe, y también es una puerta para entrar. Ya no tienen la entrada ni el gran portal. Ya no tienen esa distinción entre el burgués y el burgués poderoso. Y esa puerta que nosotros vemos que decimos de Lorriaga tiene una banderola arriba, mejor dicho, una abertura arriba. Esa abertura arriba es una cosa nueva de fines del siglo. ¿Y por qué está hecho? Está hecho porque el nivel de la calle estaba mucho más alto. Y cuando se nivelan las calles de la ciudad, en 1880, 1890, para el tranvía y para el escurrimiento de las aguas, bajan o suben los niveles con respecto a los umbrales de las calles. ¿Y cómo se compensan? Haciéndole una especie de banderola arriba. Y lo vamos a ver en varias casas que tienen puertas coloniales o postcoloniales, pero que duraron y duran hasta ahora, que se adaptaron para el cambio de la calle. Y se ve en esas banderolas. Los frentes, vamos a ver cómo van cambiando. Los frentes, desde el punto de vista tecnológico, el material es el mismo, mampostería, pero lo que cambia es la actitud de la ventana, la actitud de las puertas. Ya no es el estilo español donde, de origen en el Renacimiento, después en el Barroco, donde la puerta era el gran espectáculo de la entrada, sino que la fachada es una cosa relativamente homogénea. Puertas, estas son puertas de 1860 hasta el 70, fíjense, son puertas de entrada. Todas tienen una especie de gran tímpano arriba, de herrería, que ventila. Es una puerta muy simple, de construcción de tableros. Acá abajo parece una puerta más chica, es una puerta de tradición inglesa, neoclásica, que tiene una cosa muy interesante. Tiene vidriado a los costados y tiene tableros planos, como se usaban en Inglaterra. Esta puerta es de 1850 y pico. Y las otras dos puertas son del 60-70. Seguimos. Las puertas interiores
cambia todo, cambiaron los herrajes, cambió la madera con las cuales se hacían las puertas. ¿Por qué? Porque la libertad de comercio introduce maderas blandas, como los pinos, y entonces las puertas son más livianas, no necesitan la gran estructura. Aparece hacia 1850 un nuevo elemento, la bisagra. Bisagra de libro, estampada, industrial. ¿Y cómo se fija esa bisagra? Ya no se fija como las antiguas coloniales con clavos remachados, sino que se fija con tornillos. Ya en estas puertas tenemos tableros, en una tenemos un marco cajón, o sea que lo que hace es viste todo el hueco, y en otra tenemos una transformación de un antiguo marco en marco cajón. El contramarco y el contrazócalo ya son elementos comunes a partir de 1820 y pico, 30, donde hay una cantidad de artesanos franceses, ingleses, que incorporan estas cosas. Las cerraduras todavía son cerraduras de aplicar exteriores. Sí. Los cerramientos, y nos van a aparecer las cortinas venecianas, que eran muy comunes en las ventanas, que tenían arriba una cenefa con un corte barroco. Y después nos van a aparecer hacia 1880 las persianas de madera. Y ya hacia 1900 las persianas de hierro. Y por otro lado, el gran desarrollo de la industria por ese momento empieza a aparecer para los comercios la cortina de enrollar de chapa ondulada, reemplazando los postigos. ¿Sí? La herrería, ahí tiene una factura de Zamboni para los portones de Palermo, 1875. Herrerías de fundición. Eso los hacían en un taller de Craveto, y esas dos herrerías son de 1864 en el Palacio San José, que tienen una serie de joyas. Y después abajo vemos dos herrerías de filigrana, de planchuela, remachada, y con enorme cantidad de rizos, muy propio de los años 60, 70 u 80. Y después el último es un gran portal, al estilo francés, barroco, que lo producían en los talleres de Pedro Bacena. También en ese momento, por ejemplo, para la prensa, en 1898, se trajeron las grandes puertas de hierro y bronce de Francia. Es una especie de comercio simultáneo. ¿Sí? Las fachadas, esta es la fachada de la universidad, 1863. ¿Qué pasa con las fachadas? La fachada tiene una cantidad de ornato importante. Mucho del ornato son piezas de terracota, ya sean los balaustres, los modillones o los capiteles, que se aplican, se pegan, y después con la pintura, el revoque y el ornato, se pinta y queda una cosa homogénea como si fuera de piedra. Seguimos. Los pisos, ahí ven una secuencia de pisos, y acá hay una cosa muy interesante. Arriba son pisos cerámicos, todavía los dos primeros hechos con las viejas medidas de cuarta por cuarta, y de factura, el primero es factura nacional, el segundo es de factura francesa, mucho más comprimido, y el tercero tiene un gran cambio, ya no es de cuarta por cuarta, sino de 20 por 20, porque en 1863 se instala, aunque no fue instantáneo, el sistema métrico decimal. Después tenemos pisos de mármol importados de Italia, en damero, bien estilo Renacimiento, y hay otro piso de mármol con los umbrales que tenían una especie de elemento de junta para trabar para que no se desplazaran. Seguimos. Las teselas. La tesela es un elemento, como está presentado en esto, no son las teselas artesanales hechas en Roma o después usadas en el Renacimiento, sino que son teselas cerámicas industriales, que venían pegadas en un papel con los dibujos y que se vendían por catálogo. Y que las vamos a ver, por ejemplo, en la Catedral de Buenos Aires se reemplazó el piso de mármol por teselas en 1895, después tenemos el último con el florón en el foyer del Teatro Colón, 1908. Inclusive hay temas tan interesantes como los pisos del edificio de la prensa.
que sus elementos de ornato tienen elementos simbólicos. O sea, no son adornos porque sí, sino que tienen elementos simbólicos. Seguimos. El piso de burgués, por excelencia, el mosaico hidráulico, que es la baldosa calcárea, hecha con esas piezas, son moldes. Las primeras baldosas hidráulicas empiezan a aparecer cuando se difunde el cemento y empiezan a aparecer en el sur de Francia y en la zona de Cataluña. Eran baldosas que lo que estaban imitando es una alfombra, pero de enorme duración, con colores muy estables, y esto tiene una enorme difusión en la burguesía. Seguimos. Los pisos de madera, empezando por los de tablones, esto es 1830, esa es la casa del obispo Colombres, en Tucumán. Los pisos de madera no eran comunes en la colonia, porque en las zonas del litoral no hay tanta madera como para poder procesar un piso. Más en la zona de Salta pudo haber algunos pisos, en la zona de Tucumán, que había bosques. Los pisos, el tema es que aquellas maderas, por ejemplo, del obispo Colombres, están cortadas a mano, con grandes sierras, trozadores. Los pisos que vemos acá, que son pisos de madera de pino blanco, son de tablas, pero están cortadas a máquina. Y aparte había aparecido una máquina nueva, que es la machimbradora, que permitía hacer pisos machimbrados, porque los otros pisos no tienen machimbre, están a tope. Después aparecen pisos, ya en 1880, los que conocemos como los pisos de pinotea, que son tablas machimbradas de 3 pulgadas de ancho, y que fueron el piso por excelencia de los dormitorios burgueses. No eran costosísimos, y los modos de colocarlo son aquellos que vemos allí. Puede ser por durmientes. El piso de madera nunca se apoya en el contrapiso. El contrapiso de madera es un contrapiso de madera ventilado, si no la madera se pudre. Y tenemos los pisos a la inglesa, que son listones derechos. Después tenemos los pisos a bastón roto, los pisos de cola de espina de pescado, que es el primero, y los pisos de bastón roto. Y después, por último caso, en los pisos de excelencia, tenemos los pisos de marquetería, que eran mosaicos hechos con distintas coloraciones de madera, puestos sobre una especie de soporte que se ponía sobre un contrapiso a su vez de madera. Estos pisos ya venían preparados de la fábrica, pero se componían en la obra. Esos pisos tenían guarda, contraguarda, tenían desarrollo y un ornato central, un elemento central. Son pisos costosos, muy costosos, y que ustedes van a ver la enorme diferencia que hay entre un piso burgués común y un piso realmente calificado. Los azulejos, allá vamos a tener una cantidad de azulejos italianos, españoles. Esos son de la primera mitad del siglo. Después ya aparecen esa panoplia, aparecen los Pas de Calais, que entre nosotros es 1840 hasta 1880, y después 1880 en adelante van a aparecer las mayólicas, inglesas, belgas, o españolas o francesas, que son las que nos han quedado fundamentalmente en los halls de entrada, en los pasillos de entrada, y que su gran expresión es el arrugo, las formas del arrugo, ya hacia finales del siglo. Seguimos. Las pinturas, al primer récord es una pared, o sea, una cantidad de capas de pintura de un edificio en Tapiales, en lo que fue el casco de Tapiales, y ustedes van a ver 100 años de cambio de luto. ¿Qué se rescata? Qué difícil, ¿no? Después, otro elemento, en la quinta de Comastri, acá en Chacarita, que es la pintura decorativa. O sea, no había ninguna superficie que no se tratara.
Y esto después va a llegar hacia fines del siglo a las iglesias. Nuestras iglesias, que eran blancas, de repente aparecen cubiertas de pinturas decorativas. Esto es una moda, hay catálogos, hay una cantidad de cosas, y los pintores que hacían esto, bueno, muy calificados, es como el toque de la modernidad sobre lo colonial. Después allá tenemos algunas de las naves de la Catedral de Salta, 1878, y estos son los colores que surgieron de los cateos, bien italianizantes. Al medio tenemos un elemento nuevo que tampoco nos ha llegado mucho hasta nuestra época, salvo en las columnas de las iglesias, el estuco, que es un elemento que se hacía con cera, con aceites, se lo planchaba y con yeso sin pigmentos, y que muchos de ellos, cuando tenían gran calidad, especialmente de los artesanos venecianos, imitan el mármol de tal forma que uno tiene que tocarlo para saber si realmente es mármol o es estuco. Una maratón sobre las tecnologías. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta clase tan nutritiva. Siempre que estamos charlando o nos da una clase, aprendemos y profundizamos mucho. Y hoy lo hemos podido compartir con todos ustedes, para lo cual nosotros sentimos realmente que es un placer haberles entregado esta clase. Bueno, nos vemos la próxima clase. Gracias, buenas noches.